Unidades y cantidades físicas. Física. La física es la ciencia de la naturaleza que estudia los fenómenos físicos que experimenta la materia. Se conoce como fenómeno físico todo cambio que no altera la naturaleza de las sustancias que componen la materia. Se ocupa de explicar cómo surge el universo y las leyes de la naturaleza que lo rigen. Física y medición. Como todas las demás ciencias, la física se sustenta en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. Los objetivos principales de la física son identificar un número limitado de leyes fundamentales que rigen los fenómenos naturales y usarlas para desarrollar teorías capaces de anticipar los resultados experimentales. Las leyes fundamentales que se usan para elaborar teorías se expresan en el lenguaje de las matemáticas, que es una herramienta que proporciona un puente entre la teoría y el experimento. Medir. Medir es comparar una cantidad física con otra de la misma naturaleza denominada patrón o unidad de medida, y consiste en determinar cuántas veces el patrón está contenido en la medida. El resultado de medir se conoce como medida y debe contener un valor numérico y la unidad de medida que se representa mediante el patrón utilizado. Por ejemplo, si medimos 20 centímetros, 20 viene a ser el número y centímetro la unidad de medida. El 20 significa la cantidad de veces que se repite el patrón de medida, que en este caso es centímetros. 85.5 gramos significa que el patrón de un gramo se repite 85.5 veces. 20 kilómetros sobre hora. El patrón de 1 kilómetro sobre hora queda multiplicado por 20. Cantidades o magnitudes físicas. Una cantidad o magnitud física es un atributo de un ente real que puede ser determinado mediante un proceso de cálculo o medición. Ejemplo de esto puede ser presión, temperatura, distancia, velocidad, tiempo, energía, fuerza, entre otras. Cantidades físicas básicas. Son aquellas que no dependen de ninguna otra cantidad física. También se le suele llamar cantidades independientes o fundamentales. Las principales cantidades físicas fundamentales son la longitud, que la vamos a abreviar con una L mayúscula, la masa, la vamos a abreviar con una M mayúscula, y el tiempo, que vamos a abreviar con una T mayúscula. Estas son las cantidades fundamentales de la mecánica. Cantidades físicas secundarias son aquellas que dependen de una o más cantidades físicas fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la
aceleración y la presión son algunas cantidades de este tipo. Sistema de unidades. Son un conjunto de estándares universales e inalterables que asignan a cada cantidad física la unidad de medida que le corresponde. Los sistemas de unidades más conocidos son el sistema sexagesimal, abreviado con sus siglas CGS, el sistema inglés, abreviado como FPS. Esas siglas se refieren a las unidades fundamentales de ese sistema. En el sistema sexagesimal, como unidad básica de longitud está el centímetro, como unidad básica de masa está el gramo y como unidad básica de tiempo el segundo. Sistema inglés tenemos como unidad básica el pie, abreviado o proveniente del inglés de feet, la libra de pound y el segundo de second. También tenemos el sistema internacional, abreviado como SI, antes conocido como sistema métrico o sistema MKS, debido a que su unidad básica de longitud es el metro, la unidad básica de masa es el kilogramo y la unidad básica de tiempo el segundo. De ahí que antes ese sistema era el MKS, hoy conocido como sistema internacional. El sistema internacional es el sistema usado por excelencia en el quehacer científico. Unidades básicas en el sistema internacional. Para la longitud, la unidad básica es el metro y se abrevia con una M. Para la masa, la unidad básica es el kilogramo y se abrevia como kg en minúscula. Para el tiempo, la unidad básica es el segundo y se abrevia con una S minúscula. La temperatura termodinámica o absoluta tiene como unidad básica al Kelvin y se abrevia con una K mayúscula. Para la intensidad de corriente eléctrica tiene como unidad básica al ampere y se abrevia con una A mayúscula. Para la cantidad intensidad luminosa tiene como unidad básica la candela y se abrevia como CD en minúscula. Como cantidad de sustancia, la unidad básica es el mol y el símbolo se escribe igual que el nombre, mol. Prefijos. En la física es muy común usar prefijos. Los prefijos simplifican el trabajo científico, debido a que nos permiten calcular de forma más cómoda y calcular y escribir de forma más cómoda las cantidades. Los prefijos acompañan las unidades de medidas. Por ejemplo, un gramo multiplicado por 1000, que sería en potencia base 10, 10 a la 3, ya que 10 a la 3, el exponente es lo que indica la cantidad de veces que se va a multiplicar la base por sí misma. Serían 10 por 10 por 10, 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. De modo que el 1000 puede ser expresado en potencia base 10 como 10 a la 3. El 10 a la 3 es un prefijo denominado kilo y se abrevia con una K. De modo entonces que 1 kilogramo es
1 por 10 a la 3 es lo mismo que 1000 gramos. 1 gramo multiplicado por 1000, 1 gramo multiplicado por 10 a la 3 sería 1 kilogramos, ya que el prefijo 10 a la 3 es kilo. De manera similar, 1 gramo multiplicado por 1 sobre 1000, es decir, la milésima parte de 1 gramo, sería 10 a la menos 3 por gramos. El prefijo 10 a la menos 3 es mili y se abrevia con una m minúscula. De modo que la milésima parte de 1 gramo es 1 miligramo y se abrevia como mg en minúscula, ya que el prefijo mili es 10 a la menos 3, que significa la milésima parte o 1 sobre 1000. En definitiva, tenemos una amplia gama de prefijos. Los prefijos que tienen exponente negativo se utilizan para representar cantidades pequeñas, cantidades más pequeñas que la unidad, y los prefijos que tienen exponentes positivos se utilizan para representar cantidades o para escribir cantidades más grandes que la unidad. Los prefijos de uso más común están en negritas: el mili, el kilo, el mega, el giga. Esos son los de uso más común. El centi. Los demás no es que no se usen, pero se usan un poco menos. Observe que la abreviatura de los múltiplos de 6 y mayores están en mayúscula. Esa parte es muy importante. A partir del prefijo mega hacia abajo, en esta tabla que tenemos a la izquierda, están en mayúscula. Las cantidades que se representan mediante un prefijo, cantidades más pequeñas, las cantidades más pequeñas que se representan mediante un prefijo, generalmente usan en minúscula para simbolizar los prefijos, y las cantidades grandes entonces usan mayúscula o usamos mayúscula en cantidades grandes para representar el valor. Notación científica. En su afán por caracterizar las propiedades físicas de la naturaleza, los científicos frecuentemente se encuentran con cantidades muy grandes o extremadamente pequeñas. Por ejemplo, la distancia media entre la Tierra y el Sol es de 149.597.870 kilómetros. Eso es una cantidad que a escala métrica, que es nuestro mundo coloquial, es muy grande. Y por ejemplo, en el caso de la masa de un átomo de hidrógeno, que es de 0.000000000000000000000167356 kilogramos, se trata de una cantidad extremadamente pequeña. Entonces, para el manejo de esas cantidades, es sumamente complicado manejar los números tal cual. En vez de ellos, es conveniente expresar dichas cantidades en notación científica. El manejo de estos números resulta muy difícil y su uso en los cálculos puede conducir a cometer errores, puesto que se hace fácil olvidar un cero o agregar uno más, incluso después del punto decimal. Entonces, para vencer esta dificultad y tener mayor precisión en los resultados numéricos, se usa la notación científica. En notación científica, todos los números se escriben como el producto de un número mayor o igual a 1 y menor que 10.
multiplicado por una potencia entera de 10. Esto quiere decir que toda cantidad en notación científica estará en potencia base 10. Ahora, lo recíproco no se cumple. Toda cantidad en potencia base 10, toda cantidad en potencia base 10 no necesariamente esté en notación científica. Porque para que esté en notación científica, el número multiplicador de la potencia base 10 debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Es decir, que la notación científica es un caso particular de potencia base 10. No importa cuál sea la magnitud, todos los números se pueden expresar en la fórmula A por D a la N, donde A es un número mayor o igual que 1 y menor que 10, y N es un exponente que puede ser un número entero positivo o negativo, pero siempre entero. Para expresar una cantidad en notación científica, se encuentra el valor de n contando el número de lugares decimales que es necesario mover el punto decimal para obtener el valor del coeficiente a, es decir, un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Si el punto decimal se mueve o se corre hacia la izquierda n lugar, siendo n un entero positivo, entonces vamos a tener ese entero positivo en el exponente de la potencia base 10. Es decir, 10 a la n. En cambio, si es en caso contrario, si el punto decimal se mueve o se corre hacia la derecha n lugares, entonces ese exponente n en la potencia base 10 será negativo. Es decir, que la cantidad va a estar multiplicada por 10 a la menos n. Vamos a ver un ejemplo, o vamos a ver algunos ejemplos que puedan ilustrar mejor estos casos. Ejemplo, la distancia media entre la Luna y la Tierra es de 384 millones de metros. Exprese este resultado en notación científica. En este caso no vemos el punto decimal. Siempre que no esté colocado el punto decimal, siempre va a estar al final hacia la derecha, justo antes de la unidad de medida. En este caso, el punto decimal va a estar donde está el puntero láser, después del último cero. Entonces, vamos a tener que correr ese punto decimal hacia la izquierda, en este caso, para así producir que el número 384 millones se vuelva un número mayor o igual a 1 y menor que 10. Entonces vamos a correr el punto decimal desde la derecha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares decimales. Ahí lo tenemos representado en la imagen. Al correr el punto decimal, 8 lugares decimales, entonces el número que vamos a obtener es 3.84, que es un número mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso es mayor que 1 y es menor que 10. Y luego ese número va a estar multiplicado por 10 elevado a la cantidad de lugares decimales que se corrió el punto decimal. En este caso, el punto decimal se corrió hacia la izquierda, por tanto, ese número de lugar decimal movido o recorrido queda positivo. Y entonces la cantidad se puede expresar como 3.84 por 10 a la 8 metros. Y ahí está en notación científica. Ese resultado
de la distancia dada en notación científica. Siguiente ejemplo. La masa de un átomo de hidrógeno es esta que tenemos en pantalla. Expresar el resultado en notación científica. El punto decimal está dado y simplemente vamos a correr ese punto decimal hacia la derecha. Entonces tenemos que apreciar cuántos lugares decimales vamos a correr ese punto decimal hacia la derecha. Al correr el punto decimal hacia la derecha, el exponente de la potencia base 10 va a quedar negativa. Al correr el punto decimal hacia la derecha, el exponente de la potencia base 10 va a quedar, negativo. Entonces, ¿cuál será ese exponente? Fijamos en el punto decimal y vamos entonces a correr el punto decimal las veces que sea necesario para que la cantidad quede como representada mediante un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces corremos el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 lugares decimales. De modo que la cantidad será 1.6, 7, 3, 5, 6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y de esta forma, la cantidad queda expresada en notación científica, donde el coeficiente es un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Conversión de unidades. En la actualidad, existen gran cantidad de unidades para medir cada magnitud física. Esto se debe a los distintos sistemas de unidades y al uso variado de unidades predeterminadas en los distintos países. Incluye inclusive unidades de un mismo sistema de unidades. En ocasiones es necesario emplear unidades que nos permitan obtener valores más pequeños y con los que nos sea más sencillo trabajar. En una conversión de unidades, el primer requisito es verificar que las unidades a convertir sean de la misma naturaleza, es decir, que pertenezcan a la misma dimensión. Así, no es posible convertir 250 metros a grados Celsius, debido a que metros es una unidad que pertenece a la dimensión longitud y grados Celsius pertenece a temperatura, por lo que no pertenecen a la misma dimensión. Ese es el primer requisito para usted poder realizar una conversión de unidades. Las unidades que usted desee convertir deben pertenecer a la misma dimensión física, deben ser de la misma naturaleza. El segundo requisito para convertir unidades es tener la equivalencia o factor de conversión adecuado. En el siguiente enlace pueden encontrar tablas de conversión o equivalencia atendiendo a las cantidades físicas. Hay una gran cantidad de factores de conversión. En ocasiones tenemos que construir factores de conversión al no tener el factor de conversión adecuado. Y aquí juega un papel fundamental la habilidad que tenga la persona para transformar de un factor a otro. Es posible que usted tenga dos factores que le permitan obtener un tercer factor de conversión. Así, por ejemplo, si de repente me interesa convertir de metros a pulgadas,
y yo no tengo ese factor de conversión, por poner un caso hipotético, pero tengo el factor de conversión de metro a centímetro y tengo el factor de conversión de centímetro a pulgada, entonces puedo utilizar esos dos factores de conversión para convertir de metro a pulgada. Es decir, uso el primer factor de conversión citado de metro a centímetro y convierto mi cantidad en centímetro. Y luego utilizo el factor de conversión de centímetro a pulgada para convertir mi cantidad en pulgada. Y de esa forma estaría usando dos factores de conversión para realizar la conversión. Eso en ocasiones es necesario. Pero si tenemos un factor de conversión directo, entonces eso sería lo ideal, ya que eso nos ahorraría tiempo. Ejemplo 1. Convertir 20.000 calorías a BTU. En este caso, tenemos dimensión energía. BTU es unidad térmica británica. Y caloría es una unidad de energía que es muy usada principalmente cuando se manipulan alimentos. Siempre en los datos nutricionales hay tablas en las que aparecen las calorías de los alimentos. Tanto BTU como calorías son unidades de energía. Entonces, cumplen el primer requisito para realizar la conversión. O sea, son unidades de la misma naturaleza. El factor de conversión adecuado sería un BTU igual a 252 calorías. De modo que una caloría sería 1 sobre 252 BTU. Es decir, una caloría sería la 252ª parte del BTU. Entonces multiplicamos la caloría por la 252ª parte del BTU e inmediatamente convertimos de caloría a BTU. 20.000 calorías es lo mismo que 20.000 por 1 sobre 252 BTU. Realizamos la operación aritmética, 20.000 por 1 es 20.000 y entre 252, eso da como resultado 79.4. De modo que 20.000 calorías es equivalente a 79.4 BTU. Y con esto terminamos la conversión. Ejemplo 2. Convertir 0.25 metro cuadrado a pulgada cuadrada. Y N es la abreviación de pulgada, proviene del inglés inch. 0.25 metro cuadrado lo vamos a convertir a pulgada cuadrada. Tanto metro cuadrado como pulgada cuadrada son unidades de área. Entonces, al pertenecer a la misma dimensión, podemos realizar la conversión. El factor de conversión adecuado es un metro cuadrado es igual a 1550 pulgadas cuadradas. Entonces, simplemente multiplicamos el 0.25 por el equivalente de metro cuadrado en pulgada cuadrada. 0.25 metro cuadrado será igual que 0.25 por 1550 pulgadas cuadradas. Realizamos la multiplicación y obtenemos como resultado que 0.25 metro cuadrado es igual que 387.5 pulgadas cuadradas. Y con esto concluimos la conversión. Análisis dimensional. La palabra dimensión tiene un significado especial en física. Denota la naturaleza física de una cantidad, ya sea que una distancia se mida en unidades de pie, metro o brazas, todavía es una distancia. Se dice que su dimensión es la longitud.
Los símbolos que comúnmente se utilizan para especificar las dimensiones de longitud, masa y tiempo son L mayúscula, M mayúscula y T mayúscula respectivamente. Con frecuencia se usarán los corchetes para denotar las dimensiones de una cantidad física. Por ejemplo, las dimensiones de rapidez se escriben como V en corchete, significa que nos estamos refiriendo a las dimensiones de esa cantidad física, que será unidad de longitud entre unidad de tiempo. Como otro ejemplo, la dimensión del área es unidad de longitud cuadrada. Siempre que veamos una cantidad física en corchete, nos estamos refiriendo a las dimensiones de esa cantidad física. Ejemplo, determine si la ecuación x igual a 1/3 a por t cuadrado es dimensionalmente correcta, donde x está en metros y a está en metros sobre segundo cuadrado. A está en metros sobre segundo cuadrado y t en segundos. Primero lo que debemos hacer es expresar las dimensiones de las distintas variables involucradas en la ecuación. Para x, la dimensión es longitud. Para a, la dimensión es L sobre t cuadrado. Y para t, la dimensión es t mayúscula. Para a, la dimensión es L sobre t mayúscula al cuadrado. Y para t minúscula, o sea, para el tiempo, la dimensión es t mayúscula. Luego sustituimos esas dimensiones en la ecuación. Sustituimos en la ecuación a analizar las dimensiones de cada variable. Entonces la ecuación dimensional será L igual a 1/3 que multiplica a L sobre T mayúscula cuadrado por T mayúscula cuadrado. Desde el punto de vista dimensional, una constante adimensional multiplicando, dividiendo, sumando o restando una variable no aporta dimensión. Es decir, desde el punto de vista dimensional no realizaría ningún aporte. Ese 1/3 que está multiplicando, desde el punto de vista dimensional, podemos eliminarlo. Por tanto, la ecuación dimensional será L mayúscula igual que L mayúscula entre T mayúscula cuadrado, todo multiplicado por T mayúscula cuadrado. Simplificando la igualdad, es decir, tengo un T mayúscula cuadrado en el denominador y un T mayúscula cuadrado en el numerador. Entonces se van a cancelar y llegamos a la igualdad L mayúscula igual a L mayúscula. Esto significa que la ecuación propuesta es dimensionalmente correcta, ya que en ambos miembros de la igualdad tenemos la misma dimensión. Concluimos que la ecuación es dimensionalmente correcta. Si no se satisface la igualdad dimensional, entonces concluimos que la ecuación es dimensionalmente incorrecta. Es muy importante precisar que el análisis dimensional no nos dice si la ecuación física es correcta. No nos dice si físicamente correcta, si matemáticamente correcta. Lo que nos dice es si dimensionalmente es o no correcta. Eso es lo que podemos determinar mediante el análisis dimensional. Incertidumbre. Las mediciones siempre implican incertidumbre. Si medimos el espesor de la portada de un libro con una regla común, la medición solo será confiable al milímetro más cercano y el resultado será de 2 milímetros, digamos.
sería erróneo dar este resultado como 2.00 milímetros, dadas las limitaciones del instrumento de medición. No se sabría si el espesor real es de 2.00 milímetros, 2.15 milímetros o 2.42 milímetros o 2.42 milímetros. Pero si se usa un micrómetro, que es un instrumento más preciso que mide distancias en forma confiable, al 0.01 milímetros más cercano, el resultado será de 2.12 milímetros. La diferencia entre estas dos mediciones radica en su incertidumbre, es decir, en cuáles dígitos podemos asegurar en la medición. La medida con micrómetro tiene menor incertidumbre y es más exacta. La incertidumbre también se llama error, porque indica la máxima diferencia probable entre el valor medido y el valor real de la magnitud medida. En ocasiones se acepta como valor real el promedio. La incertidumbre o el error de un valor medido depende de la técnica de medición empleada. A menudo indicamos la exactitud de un valor medido, es decir, qué tanto creemos que se acerca al valor real, escribiendo el número, el símbolo y un segundo número que indica la incertidumbre de la medición. Por ejemplo, si el diámetro de una varilla de acero se expresa como 56.47 más menos 0.02 milímetros, lo que significa es que podemos asegurar los tres primeros dígitos. En este caso el 5, el 6, el 4, pero el 7 no es seguro y pudiera variar más menos 2, ese último dígito. Es decir, que pudiera ir desde un 5 hasta un 9. Es decir, si le quitamos 2 al 7 quedaría en 5 y si le sumamos 2 al 7 quedaría en 9. Esa medición pudiera ir de 56.45 milímetros a 56.49 milímetros. También existe otra notación de la incertidumbre. Una notación abreviada común es colocar la medida, colocar el número y en paréntesis colocar la incertidumbre de los últimos dígitos. Es decir, ese 21 que tenemos en paréntesis indica que los dos últimos dígitos del número pueden variar en más o menos 21. Es decir, significa que la medida puede ser 1.6454 más o menos 0.0021 grados Celsius. Nótese que después del punto decimal tenemos 4 dígitos decimales. Entonces, el 21 tiene que ser parte de esos 4 dígitos decimales. Entonces, completamos con ceros los dígitos que faltan. En este caso son 2, para tener 4 dígitos decimales después del punto. Y de esta forma podemos expresar esa medida que fue dada como 1.6454, paréntesis 21 grados Celsius. Podemos expresarlo como 1.6454 más o menos 0.0021. Eso significa que la medida puede estar entre 1.64 y entonces le retamos a 54.21, estaríamos hablando de 33. 1.654, 33 grados Celsius hasta 1.6475 grados Celsius. Los dígitos
Los números entre paréntesis indican la incertidumbre de los dígitos finales del número principal. Cifras significativas, abreviada como C.S. Las cifras significativas en una medida son todas las que podemos determinar al realizar el proceso de medición, tomando en cuenta la precisión del instrumento utilizado. Las cifras significativas son cifras que aportan alguna información. Cuando se miden ciertas cantidades, los valores medidos se conocen solo dentro de los límites de la incertidumbre experimental. Por ejemplo, ¿cuántas cifras significativas posee la siguiente medida? 0.000245 metros. La forma más sencilla de darnos cuenta es analizando la cantidad de izquierda a derecha. A partir del primer dígito distinto de 0, todas son cifras significativas. Por ejemplo, en este caso tenemos el primer dígito distinto de 0, analizando la cantidad de izquierda a derecha es un 2. Contamos a partir de esa primera cifra y todas son cifras significativas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Nunca confundir las cifras significativas con los lugares decimales. Los lugares decimales serían los dígitos después del punto decimal. En este caso, después del punto decimal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Esa cantidad posee 7 lugares decimales. Pero cifras significativas solo posee 4. ¿Cuántas cifras significativas posee esa medida? ¿Quién me dice? ¿Algún estudiante que me pueda decir cuántas cifras significativas posee? 2. ¿Cuántas? 2. No. Recuerden que las cifras significativas, analizando la cantidad de izquierda a derecha, usted analiza a partir del primer dígito distinto de 0 y todos cuentan, incluyendo los ceros que encontremos. Serían 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Esa cantidad posee 6 cifras significativas, ya que el primer dígito que encontramos a la izquierda es distinto de 0 y cuenta. Entonces tenemos una cifra significativa, 2 cifras significativas, 3, 4, 5 y 6 cifras significativas. Es decir, es muy importante tomar en cuenta que las cifras significativas provienen de las medidas. Los números no tienen cifras significativas. Entonces, las medidas tienen cifras significativas y usted las puede conocer analizando de izquierda a derecha la medida. A partir del primer dígito distinto de 0, todos los dígitos presentes, incluyendo el primer dígito distinto de 0, cuentan como cifras significativas. Ok, vamos en este caso, a preguntar cuántas cifras significativas posee 0.030. ¿Qué me pueden decir en este caso? 2. 2, profe. 4, maestro. 3, profe. Tenemos 3 respuestas diferentes y la respuesta correcta es ninguna. No tiene cifra significativa debido a que no se trata de una medida. Recuérdense que las medidas tienen dos partes, una numérica y una alfabética.
La alfabética indica la unidad de medida y la numérica el múltiplo de la unidad de medida. En este caso no tenemos una medida, por tanto no tiene ninguna. Si colocamos una unidad de medida, digamos grados Celsius, por ejemplo, entonces en este caso analizamos de izquierda a derecha el primer dígito distinto de 0. Sería el 3 y a partir de ahí contamos y tiene 1, 2 cifras significativas. La respuesta en este caso es 2 cifras significativas. Como ejemplo de cifras significativas, suponga que se le pide medir el área de un disco compacto usando una regla como instrumento de medición. Suponga que la precisión a la que se puede medir el radio del disco es 6.0 más menos 0.1 centímetros. Ahora encuentre el área del disco usando la ecuación para el área del círculo. Se afirma que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces el área será igual que pi por 6.0 al cuadrado. Ese 6.0 es centímetros, de ahí que obtenemos como resultado 113 centímetros cuadrados. Recuerde que el número pi lo podemos abreviar como 3.14. Entonces, al multiplicar 3.14 por 6.0 al cuadrado, que sería 36, 3.14 por 36, obtenemos 113 centímetros cuadrados. La respuesta a 113 centímetros cuadrados sería injustificable porque contiene 3 cifras significativas, que es mayor que el número de cifras significativas de radio. En este caso, ese resultado se tendría que expresar con 2 cifras significativas. Y entonces tendríamos que escribir dicho resultado en notación científica, debido a que la notación científica solamente se le computa cifra significativa al número, al coeficiente de la potencia base 10 y no a la potencia base 10. Entonces, expresando ese resultado en notación científica y en 2 cifras significativas, sería 1.1 por 10 a la 2. Ahí estaríamos empleando el redondeo, que vamos a ver en breve. Las técnicas de redondeo van a ser vistas en breve. Reglas para operar cantidades usando cifras significativas. Cuando se multiplican muchas cantidades, el número de cifras significativas en la respuesta final es el mismo número de cifras significativas de la cantidad que menos cifras significativas posee en dicha operación. Esta misma regla también aplica para la división. Es decir, cuando tengo un conjunto de cantidades que están en notación científica o que me piden que la opere tomando en cuenta el criterio de las cifras significativas, aún no estén en notación científica, entonces simplemente si las operaciones son multiplicación o división o combinación de multiplicación y división, entonces el resultado debe poseer el menor número de cifras significativas que posea la cantidad envuelta en la operación que menos cifras significativas tiene. Es decir, analizamos todas las cifras significativas de las distintas cantidades involucradas en la operación y expresamos el resultado de la operación con el menor número de cifras significativas presente en la operación. Ejemplo, multiplique, tomando en cuenta el criterio de las cifras significativas, las cantidades 4.0025 metros por 2.32 metros. Aquí lo primero que tenemos que hacer es verificar cuántas cifras significativas posee cada cantidad. Esta cantidad que es encerrado en el rectángulo que está parpadeando en pantalla
tiene 5 cifras significativas. Empiezo en la izquierda, que hay un 4, a partir de ahí mismo cuento. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Para esta otra cantidad, que está en este momento encerrada en el rectángulo que está parpadeando en pantalla, tenemos 3 cifras significativas, ya que a partir del primer 2 de la izquierda cuenta como cifras significativas, tenemos 3. Realizamos la operación en una calculadora y el resultado es 9.2858 metros cuadrados. Luego, ese resultado tenemos que ajustarlo a que tenga la menor cantidad de cifras significativas envuelta en la operación. Es decir, ese resultado debe tener 3 cifras significativas. Como resultado, tenemos 9.29 metros cuadrados. Este sería el resultado, el que está en rectángulo. Este resultado que está en rectángulo parpadeando en pantalla sería el resultado de la multiplicación anterior, tomando en cuenta el criterio de las cifras significativas. Cuando las cantidades se sumen o resten, el número de lugares decimales en el resultado debe ser igual al número más pequeño de lugares decimales de cualquier cantidad involucrada en la suma. Es muy importante tomar en cuenta aquí la diferencia que hay entre las reglas para operar cantidades usando las cifras significativas, para la multiplicación y división y para suma y resta. En suma y resta, el enfoque para operar cantidades, tomando en cuenta el criterio de las cifras significativas, es los lugares decimales. Vamos a verificar cuántos lugares decimales posee cada cantidad y expresaremos el resultado con el menor lugar, con la menor cantidad de lugar decimal que ostente la cantidad que menos tiene en la operación. Es decir, verificamos la operación e identificamos la menor cantidad de lugares decimales que posea cantidad involucrada en la operación. Y con esa misma cantidad de lugares decimales debemos expresar el resultado. Ejemplo, sumar tomando en cuenta el criterio de las cifras significativas, la cantidad 6.3225 metros con 2.23 metros. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta los lugares decimales, aún siendo el criterio de las cifras significativas. Priman los lugares decimales. Esta cantidad que he encerrado en rectángulo que está parpadeando en pantalla posee 4 lugares decimales. Recordar que los lugares decimales son dígitos después del punto decimal. Tenemos 4 lugares decimales para esa cantidad. Y para esta que está parpadeando en pantalla, para esta cantidad que encierra el rectángulo que está parpadeando en pantalla, tenemos 2 lugares decimales. De modo que el resultado de la operación debe ser expresado con 2 lugares decimales. Es decir, al sumar 6.3225 metros con 2.23 metros, eso da como resultado 8.5525 metros. Ese es el resultado de una calculadora. Ahora tenemos que expresar ese resultado con 2 lugares decimales. Es decir, después del punto decimal me quedo con el primer 5 y el segundo 5. Y los demás dígitos lo desecho. Entonces, el resultado es 8.55 metros. Y con esto concluimos el ejemplo. Tenemos el resultado de operar las cantidades citadas tomando en cuenta el criterio de las cifras significativas. Vamos entonces a definir las reglas de redondeo.
Ya anteriormente hemos estado redondeando. Vamos a ver las reglas. La aplicación práctica de las reglas anteriores ha requerido del redondeo de cantidades para ofrecer el resultado con el número de cifras significativas estipulado. Es decir, en el proceso de redondeo se eliminan los dígitos no significativos de una cantidad, pero siguiendo unas reglas que deben aplicar al primero de los dígitos que se desea eliminar. Las reglas de redondeo se pueden aplicar a números y a cantidades físicas. O sea, son reglas que no son exclusivas de la física, sino que también se pueden usar en las matemáticas. Primera regla. Si el primer dígito que se va a eliminar es inferior a 5, dicho dígito y los que le siguen se eliminan y el número que queda se deja como está. Como ejemplo, redondear a 3 lugares decimales en los siguientes casos. Vamos a citar algunos ejemplos. Ejemplo 1. Redondear 1.2743156 a 3 lugares decimales. Entonces tenemos el punto decimal 1, 2, 3. Significa que todo esto lo vamos a eliminar. Es decir, vamos a eliminar todos los dígitos que están subrayados en rojo. Y simplemente nos vamos a quedar con 3 lugares decimales, que sería en este caso el 2, el 7 y el 4. Entonces el primer dígito a eliminar sería el 3 y es menor que 5. Cual sea el dígito que se vaya a eliminar, cuyo primer dígito se vaya a eliminar, si es menor que 5, se eliminan todos los dígitos y el dígito que le antecede, o sea, en este caso el 4, se queda igual. El resultado sería 1.274. Ejemplo 2, raíz de 6. Si hacemos la operación, eso da 2.446948974 y siguen más dígitos, ya que es un número irracional. Pero lo que me solicitan es que redondee a 3 lugares decimales. Entonces, todos estos dígitos subrayados en rojo se van a eliminar. Y entonces el primer dígito a eliminar es menor que 5. Por lo tanto, se eliminan todos los dígitos y el dígito que le antecede se queda igual, obteniendo como resultado 2.449. Y ese es el resultado de redondeo. Vamos con la siguiente regla. Si el primer dígito que se va a eliminar es superior a 5, o si es 5 seguido de dígitos diferentes de 0, dicho dígito y todos los que le siguen se elimina y se aumenta en una unidad el dígito que le antecede. Por ejemplo, los siguientes números serán redondeados a 3 lugares decimales. Ejemplo 1, redondear pi, que es 3.141597. Esos son los primeros dígitos del pi. Redondear a 3 lugares decimales. Es decir, vamos a eliminar todos esos dígitos que están subrayados en rojo, parpadeando. El primer dígito a eliminar es un 5. Es un 5 seguido de dígitos distintos de 0. Por lo tanto, al dígito que le antecede se le suma 1 y todos los dígitos subrayados que están parpadeando en el subrayado en rojo, entonces se eliminan, obteniendo como resultado 3.142. Nótese que le hemos sumado 1 al dígito anterior, al primer dígito suprimido, es decir, al 5. Le hemos sumado 1 y por eso queda en 3.142, que es justo lo que establece la regla. Cuando vamos a suprimir dígito cuyo primer dígito a suprimir es un 5 seguido de dígitos distintos de 0, entonces se suprimen todos los dígitos y se aumenta en una unidad al dígito que le antecede. Siguiente ejemplo. Raíz de 7.
Vamos a redondearlo a 3 lugares decimales. Entonces, todos los dígitos que están indicados por el subrayado parpadeando en pantalla van a ser suprimidos. Vemos que el primer dígito a suprimir es un 7, que es mayor que 5, por lo tanto, se le suma 1 al dígito que le antecede y el resultado de redondeo es 2.646. Con esto concluye el redondeo, tomando en cuenta la segunda regla de redondeo. Siguiente regla. Si el primer dígito que se va a eliminar es 5 y todos los dígitos que le siguen son 0, dicho dígito se elimina y el dígito que se va a conservar, es decir, el dígito anterior, se deja como está si es par o se aumenta en una unidad si es impar. Por ejemplo, los siguientes números serán redondeados a 4 lugares decimales. Redondear 61.271350000. A 4 lugares decimales, es decir, después del punto decimal me quedo con 1, 2, 3, 4 lugares. Y solamente vamos entonces a suprimir los dígitos que están involucrados en el subrayado en rojo. Y es un 5 seguido de 0. Lo que significa que lo vamos a suprimir y si es impar, el dígito que le antecede se le debe sumar 1 y si es par se queda igual. Recordar que los números pares son aquellos que se dividen en forma entera por 2 y los números impares son los que no se dividen en forma entera por 2. El 3 es un número impar, por lo tanto entonces debemos sumarle 1 a la unidad, a una unidad a esa cantidad 3. El resultado sería 61.2714, ya que según la regla en cuestión estamos suprimiendo un 5 seguido de 0 y el dígito que le antecede es impar. En este caso se le suma 1. Si hubiese sido par, el dígito que le antecede entonces se queda igual. Vamos con este ejemplo, que representa el caso de que el dígito que le antecede al que vamos a suprimir sea par. Vamos a redondear a 4 lugares decimales y entonces vamos a suprimir los dígitos afectados por el subrayado en rojo. Entonces tenemos 5 seguido de ceros, lo vamos a suprimir y el dígito que le antecede al 5 seguido de 0 es par, por tanto se queda igual. Y da como resultado 2.0912. Ese es el resultado del redondeo. Y con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, maestro.